Eran los años 90. Nuestro país celebraba con entusiasmo el final de la cruenta guerra civil. Algunos medios hoy día registran que a pesar de la secuela que una guerra presupone, esa fue una década de crecimiento cultural en nuestro país. Y resalto que yo no digo eso, que lo registra Internet, que para muchos esa fue una década, los 90, de un crecimiento cultural único, especialmente por lo que voy a citar. Insisten en que hubo 3 fenómenos que provocaron un desborde que antes no se había visto. Primero, la influencia del rock and roll, que a mi gusto surgió mucho antes, pero quizá la guerra no permitía la embestida. Por otro lado, la consolidación de la cumbia como un género musical de nuestra sociedad. Y tercero, que para mí es la más disruptiva, es la consolidación del Carnaval de San Miguel. Que dicho sea de paso, les comento. La historia cita que dicho carnaval tiene su fuente de inspiración en un carnaval de la ciudad de Nueva Orleans, en donde el desenfreno en los bailes africanos, música, comida y más eran el común denominador, o lo siguen siendo, sin restarle protagonismo al ocultismo. Vaya inspiración, ¿no? Pero en efecto, esos carnavales se pusieron de moda. San Miguel fue la fuente de inspiración, pero en cada pueblo se dejaba sentir la algarabía, las fiestas, los carnavales, las comidas, que obviamente la época de guerra imposibilitaba. En ese entonces yo estudiaba tercero o cuarto año de ingeniería. Rondaba los 25, me refiero a 25 años. Y en mi mente un poco de oscurantismo por todo lo que no podía explicar. Que ya me extiendo en qué. Recuerdo bien a un grupo de compañeros en la universidad. Ellos eran mis compañeros en Matemáticas 4. Se suponía que a esa altura de la carrera no deberíamos tener mayor problema para terminarla, aunque esa era una materia coladora, que nos provocaba angustia y ansias por poder pasarla. Este grupo, con el afán de aliviar el estrés académico y laboral, porque todos teníamos en común que también trabajábamos, se las ingeniaban para averiguar, para informarse en qué pueblo o ciudad había un carnaval cada fin de semana. Y claro está que ellos asistían. Lunes o martes, antes o después de la hora de clases, estaban comentando la fiesta. Decían ellos, es barato, grandes orquestas, la comida riquísima y de paso divertidísimo. Eran 4 o 5. Y una del grupo no cesaba de invitarme a acompañarlos, aún sabiendo que yo era cristiano. Con mucha vergüenza, ahora debo confesar esto. Seguro están muy atentos en decir, espere.
cito con mucha vergüenza que más de una ocasión pensé en medio de mi estrés: estoy cansado, suena divertido, barato, ¿por qué no? Quizás una vez. Y sin dejar de mencionar que la chica que más insistía me parecía muy, muy atractiva. Y era obvio que estaba coqueteando conmigo. Seguro acá querrán saber: cuéntenos bien, pastor. Bueno, pues sí quiero contarles bien. No fui, pero les cuento el porqué. Cada viernes o sábado, que era la cita después de las clases para la fiesta, para algún pueblo, coincidía con algunas responsabilidades que yo ya tenía. Por supuesto, mi temor a Dios ya existía en ese entonces. Por supuesto que predicaba. Regularmente estaba involucrado en algún deporte y en algún campeonato que me ayudaba a excusarme o a decir: ¿para qué voy? Y la menos importante, y que les va a dar risa, y quizás una de las que más me detenía, es que nunca aprendí a bailar. Soy más rígido que una piedra en el ritmo. Pero no fue eso en realidad lo que me hizo desistir. Fue más bien unos 3 meses más tarde, cuando 2 del grupo habían abandonado la carrera. No solo matemáticas 4, ya no iban a ninguna clase. Y eso es extraño cuando ya nos faltan 12 o 13 materias para terminar la carrera. Le pregunté a la chica que siempre me invitaba y me dijo: se han vuelto alcohólicos. No logran superar las borracheras que empiezan en las fiestas. Ella misma, al ver mi insistencia, una de esas veces, llorando, me dijo: ¿podrías orar por mí? Yo recordaba aquellas frases de que Dios a veces usa hasta el diablo para hablarnos, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que ella me pidiera que orara por ella. Y yo le dije: sí. ¿Por qué oro? Ella dijo: estoy embarazada. Mis papás no saben nada. Vos sabés que yo soy la joya de sus ojos. El papá no quiere hacerse cargo. Estoy pensando perder el bebé. Le insistí, oré por ella, pero supe que abortó. Y los otros 2 del grupo de 5, supe que se casaron y que su matrimonio era una antesala del infierno. Pensé: ¿en eso termina la vida loca? ¿En eso termina la vida de fiesta en fiesta? Alguien pudo haberme dicho en ese entonces, y creo que yo mismo me lo dije: pero es que no necesariamente todos van a terminar así. Algunos pueden controlar, otros no. Pero en ese entonces, bendito Dios, leí este libro y estudié sobre
una disputa del apóstol Pablo con los estoicos y los epicúreos. Y por supuesto que eso atrajo mi atención. Y eso me hizo preguntarme, ¿qué? ¿Los epicúreos y los estoicos en el Antiguo Testamento? ¿Es que Coelet es parte de esto? Y gracias a Dios conocí esta verdad desde otro punto de vista. Por eso y más, el estudio de hoy es una pregunta que ustedes deben responder al final del estudio. Coelet, ¿un hedonista? Ya les explico qué es un hedonista. Vayan al capítulo 2, y verso 1, libro de Eclesiastés. ¿Listas sus Biblias? Coelet, un hedonista. ¿Todos ya en el libro? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegrías y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Y pare, no es que pudo con las dos, con la sabiduría y con la necedad. Él solo estaba diciendo, yo voy a enredarme en la necedad de la vida de fiesta, pero voy a mantener mi sabiduría. Eso creía él. Sigo. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que hables a nuestras vidas y que podamos todos crecer en el conocimiento de tu palabra. Que los que están escuchando esto puedan ser iluminados, como alguna vez lo fui yo, Señor, cuando con suficiente evidencia bíblica comprobé que la felicidad no podía encontrarla en enredarme en lo que yo creía era placer. Creo que si hay uno o dos que pueden ser prevenidos, alertados para ellos no caer, será de gran bendición. Por favor, dame las palabras para que todos podamos entender esto. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hechos capítulo 17, no lo busquen. Muestra a Pablo discutiendo con dos grupos de filósofos. Digo dos grupos refiriéndome a que todos eran pensadores, filósofos, pero pertenecían a corrientes filosóficas antagónicas, totalmente diferentes. Los estoicos por un lado y los epicúreos por otro. Pero claro está que ya dije que esto no era nada nuevo. Coelet ya había experimentado ambas. Y él lo dice aquí en este capítulo. Para que podamos entender bien esto, tengo que explicar. No voy a profundizar porque no nos compete. Solo voy a dibujar superficialmente, si es que eso es posible, en qué consisten estas corrientes filosóficas. Por un lado, los epicúreos. Este nombre es en honor a Epicuro, su fundador, que tampoco nos importa saber más de él. Pero en resumen,
esta corriente filosófica insiste que la felicidad se encuentra en el placer. Que si el ser humano se involucra, se enreda, que ve como meta final el placer, alejándose de todo lo que no es placer, pues finalmente va a encontrar la felicidad. Y eso son los epicúreos. Dije que es un dibujo muy pero muy superficial de la corriente filosófica, pero basta para entender lo que sigue. En forma antagónica o contraria están los estoicos. Ellos dicen que la felicidad, el ser humano puede encontrarla siendo responsables, siendo resilientes. De hecho, esta palabra, resiliencia, se puso de moda precisamente en la pandemia. Y cuando ellos dicen ser responsables y resilientes, especialmente en la adversidad, que si un hombre o una mujer toma la decisión de ser responsable, resiliente y más cosas, en medio de la adversidad, ellos pueden alcanzar la felicidad. Bien, esos son los estoicos. Y debo decirles que ambas corrientes filosóficas se enseñorean de la humanidad desde el principio y hasta hoy. Es que no son pocos los que quieren enredarse en la ausencia del dolor, en la ausencia de la responsabilidad, y se enredan entonces en toda búsqueda de placer, como mis compañeros de la universidad, que esperaban algún momento encontrar alivio, y que ya dije yo, confesé, que algún momento también pensé yo encontrar alivio en ese estilo de vida. Pues bien, los estoicos es lo contrario, por eso antagónico, lo opuesto, porque ellos piensan que lejos de esto, la felicidad se puede encontrar en medio de la adversidad, siendo resiliente, es decir, teniendo la actitud de valor, teniendo la actitud de coraje y de ser muy responsable a pesar de las dificultades. Por eso es que en la pandemia la palabra se puso de moda. Resiliencia, no es que nació ahí, se puso de moda. Como de moda se puso muchas cosas alrededor de esto, del estoicismo. Me extiendo también en decirles, por eso es que la película Gladiador 1 y 2, entre otras cosas, tan taquillera, porque sus principios están en el estoicismo. Aún hoy día, algunos oradores, cuando quieren referirse a una conducta aplaudible, dicen, se portó con estoicismo. Y en esa película, para quienes son amantes del cine, recordarán cómo promueven el nombre de Marco Aurelio, que se dice fue uno de los emperadores romanos más estoicos de la historia, que quién sabe si es cierto o no, pero en fin. En este punto lo traigo a colación porque estarán preguntándose, ¿y qué tiene que ver eso con Coelet? Todo. El título es, ¿fue Salomón un hedonista? Porque no he usado la palabra aquí, se las voy a explicar. Epicureísmo y hedonismo son casi la misma cosa. De hecho, yo sonrío porque la inteligencia artificial dice que, en resumen, la única diferencia entre el hedonismo y el epicureísmo es que en el hedonismo,
o más bien digo, el hedonismo es una forma racional y además refinada de epicureísmo. ¿Me di a entender? No, mucha palabrería, lo repito. Esto es un hedonismo racional y además refinado. O sea, son la misma cosa, pero el epicureísmo es más racional, más pensado y además refinado porque es mesurado. No es descontrolado como el hedonismo. Pero yo les tendría que preguntar a todos los griegos, ¿y de dónde sacan semejante idea si jamás pudieron controlar el desborde que el ser humano cae cuando se enreda en el placer? Porque los que inventaron estos nombres fueron los griegos, y ellos cayeron en todo tipo de decadencia moral precisamente porque jamás pudieron tener un epicureísmo racional o refinado. Ellos son los que terminaron adorando el cuerpo del hombre desnudo. Y ellos son los que enredaron luego a los romanos a caer en el homosexualismo y en todo tipo de depravación, al punto del emperador que quemó su ciudad. ¿Por qué? Porque en un ataque de fiesta loca o de vida loca, él se creía un artista y decidió quemar la ciudad como una obra teatral. Engendros del infierno. Pero ahora no los estoy acusando, es que estoy diciendo que en eso caen. Bien, ahora que ya he explicado esto, Coelet nos dice: yo ya me dediqué a inquirir, a investigar las locuras y los desvaríos de los hombres. Y para que estén seguros, dice Coelet, no los he investigado de manera teórica, como yo lo estoy explicando. Él dice: decidí agasajar mi carne con vino, emborracharme hasta la saciedad. Decidí enredarme en todo tipo de placeres que mis ojos desearan, con retención de la necedad. Él dice: decidí en mi corazón ser un epicúreo moderado, experimentar el placer de manera mesurada, sabia. Qué estupidez, ¿no? Lo que estoy diciendo, que no se puede. Y él está diciendo: decidí hacer eso, para llegar a la conclusión de que terminé como un hedonista. Porque lejos de la retención de la necedad, abracé la necedad y no pude contra ese monstruo. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, si entonces él fue un hedonista, ahora voy a explicar la paradoja del hedonismo. Y algunos preguntarán: ¿pero para qué, pastor? Bueno, es que temo que habrá algunos que serán tentados, como lo fui yo, o que ahora mismo están siendo seducidos para encontrar alivio a su oscuridad con algún tipo de placer. Llámele usted la aceptación a un grupo. Llámele usted el coquetear con una chica o un chico que no ama a Dios. Llámele usted, pues, ir a una fiesta y divertirse. Llámele usted tomar un poco de droga para encontrar un poco de diversión o alivio.
Porque si alguna vez alguien le ha dicho que las drogas no le propinan ningún tipo de placer, sino todo es mortandad, yo les diría, no lo crean todo así. Si así fuera, los seres humanos no quedarían atados en ese demonio. Obviamente las drogas tienen algún tipo de atractivo, como lo tiene el alcohol, como lo tiene la promiscuidad sexual. Es que claro que es atractivo. Que a lo mejor a usted no le parece atractivo, pues primero dé gracias a Dios y segundo diría yo, porque no son sus necesidades, pero le puedo asegurar que Satanás va a descubrirla y va a atacarle en donde es su debilidad. En mi caso fue que estaba cansado, fue que quería divertirme, fue que esa chica era muy atractiva, que parecía un juego que no me haría daño. Y es así con todos. Porque recuerdo muy bien en mi época es así con todas las adicciones, digo, y placeres. Porque recuerdo cuando empecé a jugar básquetbol, jugaba con chicos mayores en edad que la mía. Y recuerdo bien que era la época de moda de la marihuana. Y no les digo nombres o apodos de jugadores porque a lo mejor algunos los conocen. Y les puedo decir que antes del partido, ellos se escondían detrás de alguna pared, se fumaban un puro de marihuana y luego eran estrellas de la NBA. Tanto que yo decía, ¿será que me fumó alguno? Pero ¿saben algo más? Yo no sé si en todos la marihuana actúa así. Se volvían muy juguetones, muy bromistas, muy amigos. Algunos estarán diciendo, voy a probar, por eso ya no sigo contándoles. Porque ese es el principio del infierno. Esa es solo la atracción. Si no fui lo suficientemente explícito, es que quisiera poner ejemplos más modernos, especialmente para la juventud, pero también para los adultos. Me imagino no sirve por si un día de estos algún demonio seduce y susurra a su oído diciéndole, estás sufriendo mucho, toma un poco. O fumate esto, o a lo mejor un cigarro te alivia. ¿Se recuerdan del anuncio de Diplomat? ¿Los de mi edad? ¿No? Bueno, les cuento a los más jóvenes. Era el musical de un saxofonista que parecía la melodía bajada del cielo. Y un hombre muy bien vestido y rico en un helicóptero. Que cuando va hacia su casa, ve una chica en bikini en una piscina abajo. Entonces él saca la cajetilla de Diplomat, se la pone en la boca y tira la cajetilla. Cae en la piscina donde está la chica, no en el agua, afuera. Y claro, la chica toma la cajetilla y le invita a pasar. Y piensa uno, un helicóptero así, ¿no? O bien vestido y que a lo mejor con un cigarro me hace caso. Pensarán que es una estupidez todo esto. Ganaron millones de millones de millones con ese comercial. Pero si creen que ese es muy lejano, piensen en el de Marlboro. Ese creo que es más cercano, ¿no? ¿Sí lo saben? ¿Quién no quería ser un cowboy? Hasta que descubrimos que lo que sea. Los que saben, saben de qué estoy hablando. Que ya me pasé. Voy a retroceder.
los placeres tienen atractivos. Y entonces, ¿cuál es la paradoja? Bueno, la paradoja es lo más grave, y entendamos paradoja, algo también antagónico e ilógico. Citaré una paradoja usada en la Biblia. Dice Pablo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Eso es contrario a la lógica de la fe cristiana? ¿Sí o no? Lo repito, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Eso es contrario a nuestra fe? No. Entonces váyanse. Voy a preguntar de nuevo. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Eso es contrario a lo que creemos, sí o no? De veras no están seguros. No, hombre, voy a empezar de nuevo. Ustedes todos están expuestos a caer con Diplomat y Marlboro. El punto es este. Sí es ilógico, porque nosotros creemos que aunque muramos mañana, tiene sentido no emborracharnos ni no ir tras la gula, porque aunque muramos mañana, está la vida eterna esperándonos. Entonces es contraria a nuestra lógica, a nuestra manera de creer en Cristo. Bien, ¿me entendieron con lo de paradójico? Es lo contrario a la lógica. El hedonismo tiene una terrible paradoja. Esta dice que si usted persigue el placer como fin hacia la felicidad y que finalmente lo consigue, antes de decirle el resultado, les voy a poner ejemplos. Algunos de ustedes que están perdidamente enamorados piensan que si esa chica o ese chico finalmente les presta atención y les dice sí y viven toda una historia de amor, ustedes piensan que ese destino es la felicidad. Y no los juzguen, porque eso lo hemos pensado todos, ¿o no es cierto? Todos los casados no nos casamos pensando en eso, ¿sí o no? Que ahora ya estén cansados algunos, esa es su historia. Pero ese era nuestro... bueno, de hecho, ahora mismo algunas esposas y algunos esposos están pensando, exacto, pastor, ¿cómo pude estar tan ciego? Bueno, de eso estoy hablando. Pero en fin, quitemos el romance. Digamos que otros van en búsqueda del placer que el dinero propina, del placer que la fama propina, del placer que el poder propina, del placer que la droga propina, porque todo eso tiene algún atractivo. Un atractivo que es tan momentáneo y tan fugaz como esta misma vida. Pero en fin, supongamos que usted lo consigue, que la chica dice sí, que usted consigue ese título o que usted consigue ese empleo y ese salario. Este es el punto. Al final, cuando lo consigue, pronto se aburre. No, pastor, ¿cómo va a creer? Pregúnteles a todos los que han conseguido un logro. Y ellos le van a poder decir que el ojo nunca se sacia de ver y que el oído nunca se sacia de oír. Y que después de haber conseguido eso, quiso más y quiso más y quiso más, porque se aburrió. Se aburrió con su mujer. Se aburrió con ese hombre. Se aburrió con la marihuana y entonces probó la cocaína. Y así, hasta que el desenfreno era incontrolable. Pero no he dicho la paradoja. Voy al otro extremo. Si en lugar de usted conseguir el placer que tanto cree que le va a hacer feliz, si en lugar de conseguirlo, no lo consigue, entonces se frustra.
y se amarga la vida en un estado depresivo en donde de nuevo los demonios se apoderan de su mente. ¿Cuál es la paradoja? Que lo consiga o no lo consiga, la miseria es la misma. Y eso es lo que Salomón nos está diciendo. Y usted va a tener que decir lo que Coelet nos está diciendo. Si sacas a Dios de la ecuación de tu vida, estás perdido. Porque el placer no te va a hacer feliz. Y todos estamos terriblemente expuestos a creer que eso es una salida. El único motor que puede poner control a nuestros desenfrenos en cuanto al placer, el único motor es la gracia del Espíritu Santo. Pero usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted está perdido. No, pastor, yo ya tengo 50 años y no he caído en nada de eso. Confiese. Que no sepamos su debilidad no significa que usted no la tenga. Pero no es mi afán juzgarles. Es mi afán que nos convenzamos que Cristo es la solución a nuestras vidas. Cuando digo como único motor, dijo aquel anciano predicador a una pareja de chicos, que por cierto, la chica era su hija. Y no paraban de acariciarse, no tenían edad para casarse. Él estaba frustrado como pastor, como papá, diciéndole, hija, sos muy joven. Pero ella diciendo, yo soy mayor de edad. Sí, ya sé que no te puedo prohibir eso como mayor de edad, pero no es tiempo. Además, mira, si es que hasta en la iglesia no para de acariciarte. Papá, pero no es nada insano. Él la abraza, él le da un beso. Eso es que vos todavía te quedaste en los años 40. Le dijo el anciano, uno de estos días, vos y él se van a quedar en un cuarto solos. No va a ser casualidad, es que hay una naturaleza humana que va a perseguir ese momento a solas. Y cuando eso suceda, le dijo, ustedes dos van a ser como dos camiones que están en una pendiente sin freno de mano. Y cuando empiezan a deslizarse con prudencia, pierden el pedal de los frenos. No hay fuerza humana que los detenga. Se van a estrellar. Ese es el hedonismo. Pero ahora verán cómo cayó también en el estoicismo. Y no es que aquí nos está diciendo, miren, les voy a demostrar que ya probé esto, ahora voy en esto otro. O me pregunto, quizás sí, esa era la mecánica de la disertación del capítulo 2, no sé. Pero vayan al versículo 17. Dice, bueno, entendiendo que hasta el verso 17 ya dijo la necedad del hedonismo. Ahora dice el verso 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, es decir, además de esto, aborrecí todo mi trabajo que había hecho. O sea que el trabajo es maldición aquí. Tendré que dejarle a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si es necio o sabio mi yerno o mi nuera, entre otras cosas. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Si amén o no amén. No sé si vuestro silencio es que están concentrados o preocupados.
En fin, versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y que había ocupado debajo del sol. Que el hombre trabaje con sabiduría, ciencia y rectitud. Aquí sigue de nuevo enojado y yo me pregunto con quién estaba. Que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. ¿Saben en quién creo que estaba pensando? ¿Alguien tiene idea en quién creo que estaba pensando Salomón? ¿Cuál hijo pródigo? ¿En quién? ¿En sus yernos y en sus nueras? No. Bueno, se requiere un poquito de historia. Creo que estaba pensando en Jeroboam, porque él ya sabía que era la perdición de su hijo Roboam. Y que estaba pensando, este va a venir a arruinar todo lo que yo he hecho. Pero bueno, a estar diciendo él allá en su tumba, y vos qué sabés, loco. Pero bien, sigo. Porque todos sus días no son sino dolores. Wow, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. ¿Para qué querés tanto? Ahora dice, miren, como no me sirvió de nada desbordar mi vida en placeres, me fui al otro extremo, ¿al cual? A la responsabilidad, al emprendedurismo, a la resiliencia, en volverme un hombre de trabajo, mañana, tarde y noche, y alcanzar todos los logros que la mente humana puede desear. De hecho, él se describe, más tarde ustedes pueden leerlo, como el mejor ingeniero civil que la historia registra, como el mejor arquitecto, como el mejor ingeniero agrónomo, como el mejor artista, el mejor músico. Acumuló cantidad de obras de arte, tesoros, caballerizas, todo lo que el trabajo puede propinarle al ser humano. Lo tuve todo, dice. Y algunos de ustedes y yo estamos pensando que vamos a encontrar la felicidad si finalmente pagamos la casa. Pensando que si al menos nos quitamos las deudas. ¿Cuál caballo? Pensando que ojalá me alcance para pagar la cuota del carro. O como dijo aquel amigo, no, Carlos, yo estoy seguro que cuando yo le lleve a mi mujer y le satisfaga las necesidades que ella tiene, su amor por mí va a volver. Él terminó en prisión y la mujer con otro hombre. Y les estoy dando historia, que no profundizo por respeto a esas familias adoloridas. ¿O cómo entienden ustedes que hay tanta infidelidad de mujeres cuyas vidas financieras han sido saciadas por sus esposos? Bueno, también viceversa, ¿no? Pero como ya no tengo tiempo, voy a ir a las conclusiones de Salomón. Después de meterse en el estoicismo, dice, ¿de qué me sirvió todo esto? O sea que está diciendo, mejor me hubiera sido trabajar la mitad y disfrutar el fruto de mi trabajo en lugar de acumular lo que ahora Jeroboam se va a comer. Dice más adelante, qué fastidio que lo mismo que le sucede al necio le va a suceder al sabio. Y yo intentando volverme sabio. ¿Y qué es lo mismo que le pasa al necio y al sabio? A ver. La muerte.
Estoy diciendo, al pobre o al rico los entierran igual. Aborrecí todo mi trabajo. Era un fastidio. Olvido cómo se llama la película y si me acordara les recomendaría verla a pesar de sus escenas que no son recomendables. El fin de la película es de una compañía de magnates. El coprotagonista de la película, y ahí termina la película. Y supongo que todo el mundo llorando porque yo terminé llorando. Él está, después de ser multimillonario, todo un magnate, él está en el jardín de su ex casa enterrando a su perrita y llorando mientras la entierra. Su ex esposa llama a la policía pensando que es un loco en el jardín. Así es que cuando la policía toca la puerta y le dice que es su ex marido. Ella sale a ver y él llorando le dice: mi perrita sabe que esta es su casa. Y yo también. Y cuando ella escucha eso, ella llora y sale el nuevo esposo a consolar a su ex esposa. Ese es el final. Qué locura, ¿no? Aún de noche su corazón no reposa. No vienen al culto por hacer horas extras o por hacer cuentas de cómo van a pagar la planilla. Ay, qué locura. Queriendo tener lo que ya tienen, porque lo que nos hace feliz ya lo tienen. ¿De qué habla, pastor? Bueno, tienen una esposa porque no la cuidan. Tienen hijos. No han ido a ver un partido de ellos, no han ido a la escuela, no han ido al cine con ellos desde rato, no han hecho nada. Tienen donde vivir. ¿Quién nos ha dicho que una mejor casa nos hará felices? Diré otra paradoja. La del que trabaja como loco por nada y se enorgullece de su arrogancia y de su vanidad. En un grupo de amigos que de años no vernos empiezan a contar mientras se saludan tomando un café lo que han hecho en la vida. Y el más arrogante dice: no, yo a todos mis hijos los tengo estudiando en el extranjero. Obviamente todos los demás dijimos: bueno, este tuvo que haber leído requete bien, porque hay que tener solvencia para hacer algo así. Y todos sus hijos, y son 4 hasta donde yo me acuerdo, hasta que el otro ex compañero dijo: Dios quiera te vaya bien, le dijo. Y se le hicieron agua a los ojos, porque yo tengo 5 años de no ver a mis 2 hijos. Igual que vos, los mandé a estudiar y no quieren regresar, ni quieren saber nada. Ay, qué tragedia, ¿no? Y ahora los tiene ahí. Los tuvo ayer, el Día del Padre, ahí. Pero es que, pastor, ni siquiera el Día del Padre me regalaron nada. Regálese usted solo el desayuno y dígales: vámonos a comer. Y filme si usted diga: mi regalo del Día del Padre.
Pero eso es mucho más feliz que haberse quedado solo. El mejor verso del capítulo 2 a mi gusto. Vean el verso 26. 26. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. ¿Entendieron? Sí, está diciendo Coelet, miren, después de matarme tanto haciendo dinero, he descubierto que si yo le agrado a Dios, Él me va a dar la oportunidad de disfrutar el fruto de mi trabajo. Pero que si yo no le agrado, lo mío se lo va a dar al que sí le agrada. O sea que usted se desveló el fin de semana trabajando para que otros disfruten. O como me dijo ese buen amigo hace 20 años o más, mientras yo estaba internado por un caso de hipoglucemia. Y cuando me llegó la cuenta, me ingresé en ese hospital porque mi jefe en ese entonces me dijo, ingrésese ahí. Lick, le dije, es muy caro. ¿Qué ahí? Me dijo. Bueno, pensé, me va a pagar. Y cuando me llevaron la cuenta, mi jefe llegó y me dijo, ¿y cuánto es la cuenta? Y él se dio la vuelta. Y yo la agarré. Me dio otra crisis de hipoglucemia. Él regresó y se puso a reír y me dijo, miren, me dijo, va a tener que cambiar algunas cosas. No se preocupe, yo le voy a pagar, me dijo. Pero no está bien que a su edad esté con un caso de hipoglucemia regalando su trabajo a este hospital. Bueno, Coelet también fue hedonista. Allá usted lo que quiere hacer en la vida. Sacar a Dios de nuestras vidas es la peor torpeza del ser humano. Oramos.